contando investigaciones en inteligencia artificial para la innovación educativa. Y quiero contarles cuál es el contexto de las investigaciones que yo realizo en mi universidad. Desde antes de todo lo que apareció con inteligencia artificial, me interesaba, porque trabajo en la formación de profesores, estoy a cargo de la práctica profesionalizante casualmente, y lo que me interesaba era cuando los profesores diseñaban o reformulaban las tareas. Podía ser que seleccionaran, pero uno dice, bueno, selecciona una tarea que va a dar a sus estudiantes, y lo que me interesaba, yo lo veo con un marco particular, la idoneidad didáctica que tenían esas tareas desde la educación matemática, lo puedo ver desde diferentes marcos teóricos. Yo en particular lo veía desde el enfoque ontológico semiótico, y con la aparición de la inteligencia artificial, básicamente usamos ChatGPT, lo que me interesaba es cómo podía ahora, porque queremos que se incorporen estas herramientas, y lo que nos interesaba era con la inteligencia artificial, cómo esto podía mejorar los diseños y la reformulación. No voy a contar todo el camino que hicimos de por medio, porque sí vimos en nuestras investigaciones que los diseños de tareas, inteligencia artificial, por el momento los hace bien, y la reformulación la hace adecuadamente en los términos que les quiero estar contando. Cuando hablo de tarea, entiendo que tengo un contexto, no el contexto de la tarea, de la actividad que le doy al alumno, sino el contexto es lo que saben los estudiantes, sus conocimientos previos, cómo vienen trabajando, cuál es el curso, la modalidad, si estoy en la universidad, si estoy en la primaria, cuál es el objetivo u objetivos que el profesor se propone, y cuál es la consigna. Y hablo de consigna y no de problema, porque va a depender de ese contexto. Si los estudiantes saben hacer una determinada actividad y yo les doy un problema, dejó de ser un problema, sencillamente pasó a ser un ejercicio, así que usamos la denominación consigna en términos de que va a depender del contexto si es un problema o no es un problema. La idea es diseñar problemas y uno tendría que ver la coherencia entre sus partes, que tenga un alto potencial matemático y que sea pertinente al contexto que estoy trabajando y al grupo y demás, de allí la importancia, y básicamente que tenga características de innovación educativa. Y lo que queríamos es ver cómo se hace con inteligencia artificial. Sí tenemos momentos en estas investigaciones que son, por un lado es cuando estamos en capacitaciones con profesores o con los profesores en formación, el diseño, la selección o la reformulación de una tarea es la unidad básica. Luego lo que uno hace es la resolución experta, o sea, me pongo en el lugar del estudiante, qué es lo que haría con esa tarea y planifico los momentos de la clase, cuáles van a ser los errores, cómo los voy a gestionar, en qué momento recupero la información y lo que realizaron los estudiantes y le doy entidad dentro de la clase. Y luego podría ser la implementación de la tarea y desarrollo de la clase, y podría mirar. Yo me voy a quedar hoy en contarles básicamente en el momento uno, nada más porque por una cuestión de tiempo. Pero cuando nos preguntamos qué barreras enfrenta la innovación educativa en el contexto actual, y ya Elcio mencionaba cosas al respecto, nosotros lo explicamos en términos del sistema de creencias de los profesores. Este sistema de creencias es cómo concibo una determinada ciencia, matemática, física, química, y cómo incluso hay veces elegimos estudiar una determinada ciencia porque a lo mejor me gustó algo que mostraron mis profesores, y haciendo alusión a estas expresiones que suelo usar, muchas veces puede ser que lo que me enseñaron es una ciencia del siglo XIV y del siglo XV, muy obsoleta, centrada en algoritmos y procedimientos, y eso me encantó, me gustó hacer largas listas de ecuaciones y resolver ejercicios intramatemáticos, y ocurre que eso no es el modo en que debería enseñar ahora. Pero es muy fuerte en los profesores cambiar ese sistema de creencias. Incluso cuando vemos en la época actual, uno puede incorporar una computadora y seguir teniendo una matemática del siglo XIV dando. Lo único que hacemos es resolvemos y hacemos algo más ágil, incluso con eso hay hasta estudios del uso que le hacen la tecnología a los profesores. Ni hablar en educación a distancia. Y entonces nuestras investigaciones se centraron, y es lo que quiero contar, es cómo la inteligencia artificial puede llevar a mejorar este sistema de creencias, pero básicamente, y me adelanto a conclusiones,
en la reflexión que puede hacer el profesor. No lo va a hacer por sí solo la inteligencia artificial. Si hay algunos puntos de partida, y esto choca contra lo que los profesores consideran, que sabemos que está en educación matemática y va a estar en nuestro sistema de creencias, que no va de lo general a lo particular como está en los libros de texto. Yo puedo ver un libro de análisis, como me enseñaron cálculo, por ejemplo, a través de la Spivak, y me empiezan con una definición formal que me resultaría arameo avanzado si se lo doy a un estudiante hoy en día. O álgebra y empezar con la definición formal de una matriz de esa manera. Incluso me voy a la escuela secundaria y empezar con la definición de polinomio de esa manera. Habitualmente, si uno tiene un grado de empatía con los estudiantes, les sabemos decir, tranquilos que ya vamos a hacer algunos ejemplos para que usted entienda esta definición. Claro, porque el modelo no es de lo general a lo particular, choca contra nuestro sistema de creencias de considerar que primero tengo que dar la definición y luego la práctica, pero si hago eso, convierto todas las actividades en simples ejercicios. Te doy la teoría, te doy los procedimientos y ahora reforcemos eso y ahí nos estaríamos en una innovación educativa. Traigo a colación, porque sé que no somos todos de matemáticas, los que estamos así, cómo se piensan a veces problemas muy simples que todos hemos pasado desde la primaria. Razones y proporciones, lo voy a tomar de un libro de segundo año de escuela secundaria, donde aparecen problemas de esta naturaleza, problemas entre comillas. Una consigna, un litro de pintura cubre de manera uniforme 3 metros cuadrados, me pide completar una tabla, o que le falta la pintura, o que le falta la superficie, y que obtengan estos cocientes. Entonces, cuando uno empieza a mirar, uno dice, bueno, hay magnitudes y unidades, lo veo como contenidos matemáticos, razón, definición, notaciones, interpretaciones, la noción de proporción, definición y propiedades, teorema de Tales, y podríamos continuar. Si le pedimos a inteligencia artificial que lo reformule colocando un PRON adecuado, diciendo, subiéndole el diseño curricular, alguna línea de educación matemática diciendo, quiero que, y le cuento el contexto, para qué estudiantes son de segundo año, hace después de un PRON, sugiere esto, casualmente era con las tendencias actuales de educación matemática y se le anexó los lineamientos curriculares de Córdoba, que es el departamento provincia donde yo estoy viviendo en Argentina. Y entonces me dice cosas de este tipo. Bueno, habría que cambiar el enunciado y dice, lo reformulo. Un grupo de estudiantes está pintando un mural en la escuela, me da los mismos datos del problema, completa la tabla, no dice mucho más que eso. Luego dice enriquecimiento visual, me da ayudas a mí como profesor, complementar el problema con recursos visuales, imágenes del mural o integrar herramientas digitales como GeoGebra, promoción del debate y la reflexión en términos de líneas de educación matemática, uno diría, bueno, está mirando idoneidades emocionales, idoneidades interaccionales, me pide que cambie algunas cosas. Si deciden pintar un mural de 10 metros cuadrados con una pintura de otro tipo que cubre 5 metros cuadrados, ¿cuál sería la diferencia de la cantidad y por qué? Énfasis en el uso funcional del cociente, qué representa el cociente, cómo se vincula con otras áreas. Si lo miro desde educación matemática, con respecto a la actividad anterior, mejoró, pero levemente. Todavía estamos lejos de una innovación como uno pediría o como piden los diseños curriculares. Después de muchas interacciones que fueron estudios, y eso casualmente es lo que quiero también mostrarles, con las interacciones se logra, pero siempre y cuando el profesor que está interactuando tiene conocimientos de educación matemática. Por sí solo, inteligencia artificial no lo recupera, incluso por el momento, porque todo cambia, incluso cargándole el marco teórico y diciendo quiero que este sea el marco teórico, no lo hace adecuadamente. Entonces vimos que en la interfaz esto mejora, pero va a depender del grado de conocimientos de educación matemática que tiene el profesor. Por ejemplo, después esa misma actividad con un grupo de profesores quedó esta consigna. Una escuela decidió renovar la fachada exterior mediante un proyecto de pintura y tu equipo ha sido seleccionado para encargarse de esta tarea. Su objetivo es elaborar un informe detallado que contemple todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente, rentable y creativa.
Como parte del proyecto deberás considerar diversos factores, incluyendo la cantidad de pintura necesaria, el tipo de pintura más adecuada, las herramientas y materiales a utilizar, así como el personal requerido para realizar el trabajo. Además, deberás tener en cuenta los costos involucrados y cualquier otro aspecto relevante que pueda influir en el éxito del proyecto. Se espera que tu informe incluya una planificación detallada basada en suposiciones fundamentadas desde el punto de vista matemático. Deberás justificar todas las decisiones tomadas y presentar un presupuesto estimado considerando tanto los materiales como la mano de obra. Cuando uno lo mira, es un problema más cercano a la realidad y lo que tenemos que hacer en un entorno cotidiano y no esa realidad falseada y manipulada. Realmente se trabajaría con resolución de problemas, se busca la creatividad e innovación por parte de los estudiantes, el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de aprender a aprender, el trabajo con otros, porque casualmente es, lo debe hacer en equipo, educación en valores y empatía, el desarrollo de competencias digitales, que si lo miro a la luz de la educación matemática y criterios para valorar la actividad, mejoró bastante. Pero claro, no lo hizo por sí solo inteligencia artificial. Entonces, como para articular algunas cuestiones, cuando vemos de nuestras investigaciones cómo interactuamos con la inteligencia artificial generativa, vemos que si tenemos muy poco conocimiento, nada, hasta incluso conocimientos tecnológicos, solo le pido alguna información básica y hasta, como decía Elcio, me puedo resistir, decir, no, esto comete errores, no sirve ChatGPT, cuando hasta en un libro se cometen errores y nosotros como profesores cometemos los errores casualmente, si no, no estaríamos con líneas de educación matemática valorando la idoneidad didáctica de una clase, porque la asumiríamos que siempre es buena. Si se logra experiencia en el intercambio con una inteligencia artificial, se logran algunos resultados, pero los buenos resultados es cuando yo tengo un conocimiento didáctico disciplinar de fondo. Así es cuando mejoran las consignas y como dice Philippe Richard, tenemos que ser competentes hoy en día para trabajar con inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos de esta experiencia más conocimientos disciplinares? En nuestro contexto, y ya fueron investigaciones previas que habíamos hecho, era tener algunos criterios de diseño de una consigna para no equivocarnos. Y les cuento algunos y cómo los usamos con inteligencia artificial. Uno de ellos es si estoy pensando un problema de la vida cotidiana, como por ejemplo este de la pintura, plantear preguntas referidas a eso, evitando preguntas de término de encuentre una fórmula, encuentre una ecuación. No tendría sentido. En un contexto cotidiano me hago una pregunta que tiene en ese sentido. Me tengo que evitar las realidades falseadas y manipuladas. Ya les pongo un ejemplo. No podrían ser estas actividades que aparecen hasta en los libros de texto. Me cuenta velocidad todo un gas y lo único que me pide es que despeje de allí una fórmula R. En lugar de decir, pero ¿por qué no soy mucho más creativo? ¿En qué momento yo tendría que hacer un cálculo que necesitaría despejar casualmente R y tendría que ver qué es R de esa fórmula? O, por ejemplo, estos problemas que uno dice, me encantaban estos problemas, pero cuando en la realidad uno hace este tipo de problemas, el doble de la edad de Lucía es igual a la edad que tendrá dentro de 5 años. ¿Cuántos años tiene Lucía? ¿En qué contexto eso? Eso son realidades falseadas. En lugar de pensar dónde efectivamente uso las ecuaciones en contextos cotidianos, caigo en esas realidades. Entonces, esto no caería en innovaciones. Evitar pedir que se hallen fórmulas, se resuelven las ecuaciones, se tracen gráficos, y en lugar de eso es plantear una pregunta que requiera usar esos objetos matemáticos. Voy a tomar uno del Ministerio de Educación de Argentina y casualmente menciona esto, me da toda una tabla y dice, encuentra una expresión que modelice esta situación, fundamenta tu respuesta. Uno dice, no puede ser que sea eso, tengo que hacerme una pregunta, ¿qué sería valioso si tengo datos para hacer ese tipo de preguntas? No proporcionar ayudas o aclaraciones o más información necesaria para resolver esa actividad, porque eso limita las estrategias que ponen en juego. Esto, por ejemplo, un ejemplo es en cuánto tiempo se duplicará una inversión a interés simple con una tasa del 5% anual. Sugerencia, vea tal ejemplo de tal sección, exprese el 5%. Eso es clásico en los profesores que coartan todo tipo de libertad en los estudiantes. No pautar una actividad, porque si yo voy a pautar, como aparece en los libros, y A, B, C, D, y cuando sigo el esquema,
veo que me sigue pasito a pasito, me va a coartar toda libertad del estudiante en elegir otras estrategias. Y una última es solicitar siempre la fundamentación o la justificación de las respuestas. Incluso si se lo pido a inteligencia artificial, no lo hace, porque los procesos de comunicación son lo más importante. ¿Cuáles fueron nuestras experiencias? Les pedíamos a los profesores con inteligencia artificial que trabajaran, estas las vamos a pasar rápido, porque no es la idea de entender, sino es queden con el mensaje. Les decíamos, por ejemplo, índice de masa corporal, una temática para trabajar con tus estudiantes. ¿Cómo harías una propuesta que caiga dentro de innovación educativa? Y en eso lo hace bien cuando se lo pedimos a inteligencia artificial, cómo podría trabajar con una actividad, con esos criterios que teníamos antes, que fuese abierta, cargándola en el prompt. Entonces me dice, bueno, se podrían recopilar los datos, hacer un análisis estadístico inicial, visualización de datos, porque esto era un grupo de estudiantes, cómo podría analizar el índice de masa corporal de estudiantes de una escuela. Selección de la distribución de probabilidad más adecuada, estimación de parámetros, validación del modelo que estoy usando. En esto es importante y lo hace bien inteligencia artificial cuando le decimos cómo podría desarrollarlo como un proyecto más abierto. Es más, por mirar como datos en el sistema de creencia de los profesores, ya ni siquiera les decían, use la normal. No, lo dejamos librado, que no sea una imposición de la consigna. O incluso cuando lo trabajamos con inteligencia artificial, no les colocamos las preguntas y cuáles serían más adecuados, por ejemplo, qué cálculos serían más adecuados a hacer y que lo hagan los estudiantes, como por ejemplo calcular un rango de normalidad entre 18.5 y 24.9, pero después es qué interpretación tienen esos valores, porque si lo calculo, en este caso particular, me dio 0.66, y eso es bueno, es malo para la población de estudiantes. Dejaron de ser esto lo que veíamos con los profesores, pero porque tenían conocimientos de educación matemática, ¿no? Y así podríamos seguir con otros valores, cuáles son por encima de valores normales, de grados de obesidad, que me daban mayores 25 y me da 0,297. Eso es malo, bueno. ¿Cómo lo miro en ese contexto? O, por ejemplo, grado de obesidad 2, que en este caso dio un valor de 0,0072, pero ¿qué interpretaciones tiene? O esta propuesta que veíamos que aparecían en libros, esto enseñanza por competencias en carreras de ingeniería, que daban buenas propuestas, pero para llevar al aula todavía no están bien trabajadas. Por ejemplo, decía, no se debería enseñar transformada de Laplace así, de lo general a lo particular. Te enseño primero la definición, sino que se podría trabajar con una innovación educativa modelizando la suspensión de un auto. Pero dicho así, los profesores no lo implementan en el aula. ¿Por qué? Porque lo ven muy difícil. En ese sentido, inteligencia artificial ayuda bastante a reformularla y empieza a decir, bueno, lo que uno podría hacer es una actividad de este tipo. Esta es una reformulación que lograron los profesores. No viene el caso leerla, pero no está con el dibujo, entonces me dice, bueno, realice un estudio con su correspondiente informe y fundamentos matemáticos, donde se analicen diversos factores. Ya no tiene datos, requiere que el estudiante busque los datos, no que se los da todo el profesor, requiere que se comunique, o sea, uno si lo mira desde innovación educativa, son problemas mucho más abiertos, más cercanos a la realidad y no estos clásicos problemas que damos en la escuela. Va de lo factual concreto a lo simbólico abstracto. Ojo que para llegar a esto hay que hacer muchas interacciones con inteligencia artificial y mucho conocimiento didáctico del profesor. Si miramos, uno podría decir, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? Y acá lo puede pensar el estudiante o lo puede pensar el profesor. Para el profesor me dice cómo podría llevar para organizar mi clase, cómo habría que comprender el problema. No viene el caso leer los detalles, porque tiene sentido la idea de lo que quiero comunicar, no el problema en sí. Definir el caso particular, claro, me lo dio tan general que es casualmente una heurística que uno pone en la resolución de un problema. Tengo que entender un caso particular, un vehículo en particular. No voy a resolver el problema, pero lo entiendo de uno de ellos. ¿Cómo debería recolectar datos, tipos de amortiguador, especificaciones de los resortes? Me da una idea. Al mismo tiempo, ¿cómo puedo desarrollar el modelo matemático? No me dice qué, pero me dice qué cosas podría estar usando, cómo analizo los resultados y cómo elaboro el informe.
Debería una introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, y acá está con lo que también decía Elcio, que cómo puedo aprender hasta inclusive a escribir ayudándome de inteligencia artificial, no pidiéndole a inteligencia artificial que lo haga, porque voy a tener que hacer yo las cuentas, buscar estas cuentas, toma la decisión el estudiante o el alumno. Incluso también me dice, bueno, revisión y presentación, cuáles son los conocimientos matemáticos necesarios, entonces me permite ver y valorar la idoneidad didáctica de esta actividad. ¿Qué vimos en el diseño de las consignas en nuestras investigaciones? Si usamos un marco teórico, por ejemplo, criterios, voy a tomar algo muy chiquito, podría ser muy largo, da resultados si le pedimos a la inteligencia artificial que argumente en contra de algunos criterios o algunos indicadores de calidad de una actividad y al mismo tiempo fundamentos a favor. Pero es el profesor el que define ahora a quién le creo de los dos. Y eso me lleva a decir, entonces ajusto la actividad. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos de educación matemática un criterio de los que yo les había mencionado. Si algo se describe de la vida cotidiana, plantear preguntas relacionadas con ella, evitando pedir fórmulas, no proporcionar las ayudas, no pautarlo y pedir siempre la fundamentación. Tomemos ahora, hacemos un marco, tomamos ese marco teórico en el programa adecuado, tomamos esta actividad que estaba dada del Ministerio de Educación, que ya sabemos que está pautada, pero le pedimos que la analice inteligencia artificial. Y eso lo hace bien. Le pedimos argumentos en contra, ¿por qué no cumple con estos 4 criterios? 4, 5, podría ser la cantidad que quiera. Yo voy a tomar 4 nada más y fundamentos a favor. Y entonces, ahora voy a colocar así, el verde cuando me dice a favor, el rojo cuando está en contra. Me voy a mirar lo que está en contra. Cuando dice en contra, dice, aunque el enunciado plantea una situación de la vida cotidiana, algunas preguntas están orientadas más hacia la manipulación matemática que hacia la comprensión del contexto real. Por ejemplo, la parte A pide encontrar, entonces es el profesor el que va a reflexionar. ¿Tiene razón? Si tiene razón, entonces modifico, cambio esa estructura. Y así pasaría con los siguientes. Acá es si se están dando ayudas. La falta, voy a mirar lo que está en rojo, que sería lo negativo. La falta de aclaraciones o guía en el problema puede dificultar la comprensión de qué tipo de modelo técnica es esperado. Uno dice, no, está bien, no tienes ayuda. Esto puede resultar confuso. Uno dice, no, está bien, no necesito decirle que ajuste un modelo funcional. Entonces, o sea, no doy lugar a esa crítica que me está haciendo. O, por ejemplo, acá que está pautada. El verde está a favor, lo que está diciendo en contra y me da argumentos y yo decido si le doy corte o no a lo que me está diciendo en contra. O acá, por ejemplo, con los fundamentos. Dice, aunque el problema pide fundamentación, en la práctica algunas respuestas pueden ser justificadas de manera mecánica. Por ejemplo, y da algún detalle. Uno puede decidir, ¿es válido o no es válido lo que me está diciendo porque lo estoy forzando? Y es la reflexión docente la que me va a ayudar a mejorar esa consigna. Y ahora voy a tomar algunas cosas que ya dijo Elcio, que las voy a mirar qué hacemos con nuestros estudiantes, qué otras innovaciones educativas podemos desarrollar utilizando la inteligencia artificial generativa. Uno es la acción tutorial. Un error frecuente de nuestros estudiantes es, dado un problema, este es un problema que tiene un objetivo y su consigna, es pedirle a la inteligencia artificial que lo resuelva. No, enseñemos a los estudiantes que usen la inteligencia artificial pero no para que lo resuelva, sino casualmente es para que actúe como un tutor. Acá estamos diciendo, estaré encantado de ayudarte. Uno le dice, le cargamos la consigna y le cuento el contexto. Trabajamos con GeoGebra, mi profesor pide que argumentemos y fundamentemos. Te pido que me ayudes como tutor en la resolución del problema y me dice, perfecto. Y ahora viene a continuación, visualización y ajuste. ¿Cómo podrías usar GeoGebra para graficar los puntos? ¿Has intentado realizar algún ajuste de regresión? Y me da ayuda como si fuese un profesor con una buena interacción. Interpretación del modelo. Una vez que tengas el gráfico y la función ajustada, ¿qué observas sobre la pendiente de la curva? ¿Cómo podrías explicar? Y bueno, viene preguntas relacionadas al problema, ¿no? Argumentación matemática, elasticidad de la demanda y cómo lo podría analizar y cómo podría trabajar y cómo haría un fundamento matemático y me hace muy buenas preguntas y acá conclusiones y recomendaciones. Claro, pero este enfoque de la argumentación suele chocar contra nuestros sistemas de creencias, por ejemplo.
articulemos con otras cosas más en los minutos que nosotros trabajamos. Lo que sí hacemos con nuestros estudiantes que tienen muchas dificultades para la lectura y escritura, y más que le pedimos, no cuentas en matemática. Son problemas de innovación educativa, así que son proyectos, informes. Entonces, lo que les pedimos es, cuando escriben algo, pedirle a inteligencia artificial que te ayude a mejorarlo, pero no solo volviéndome esclavo, como estaba diciendo Elcio, de que lo haga siempre inteligencia artificial, sino que me permita hacer un análisis en qué sentido se mejoró para que yo aprenda la escritura. Y me va a dar un detalle. Evita repeticiones innecesarias de ideas o términos y me dice, por ejemplo, cuáles se repitieron, como lo estaba contando Elcio. También me dice oraciones mucho más cortas, me va dando cuestiones de gramática y ortografía del español en este caso. Evita usar palabras o frases que signifiquen lo mismo, repiten y dice cuál es impacto considerable o significativo. Y viene de recomendaciones, de nuevo claridad en la argumentación y viene un detalle así, no utilice demasiados conectores como o, bien o lo cual. Bien, esto así podríamos continuar, ¿eh? Y no viene sentido leerlo. Esto choca contra los sistemas de creencia de los profesores. Yo estoy enseñando matemáticas, no tengo que perder el tiempo. Bueno, forma parte de la comunicación y forma parte de competencias en escritura de mis estudiantes. Tengo que cambiar ese sistema de que estoy pensando. Y si no lo aprendieron en lengua cuando lo cursaron, bueno, lo tienen que aprender ahora, así que tengo que darles herramientas. Bueno, como consideraciones finales para cerrar en estos minutos. Cuando hacemos esta investigación en inteligencia artificial para la innovación educativa, en diseño y reformulación de tareas, lo que sí vimos es que da resultado cuando le pedimos a la inteligencia artificial que argumente en contra y cuando le pedimos a la inteligencia artificial que fundamente a favor y sea la reflexión del profesor que está de por medio. Esto hace que uno debe aprender a utilizar la inteligencia artificial para transformar tareas rutinarias en problemas abiertos y desafiantes, promoviendo un enfoque más acorde a las tendencias actuales en educación matemática. Y hay que promover en nuestros estudiantes el uso de la inteligencia artificial generativa para desarrollar el pensamiento crítico, competencias comunicativas, habilidades de modelización, fomentando un aprendizaje más autónomo y significativo. Eso es una inclusión significativa de las TIC en nuestras tareas. Como dice Steve Jobs, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Y acá no es que la inteligencia artificial nos reemplaza, sino que trabajamos en conjunto, porque somos nosotros los que conocemos el contexto de nuestro trabajo, cuál es el objetivo que sea más pertinente para ese contexto de trabajo, cuál es la consigna que me estoy proponiendo para que sea coherente en todas sus partes, pensando que estoy trabajando con innovación educativa. Como dice María Soledad Pera, es el contexto, la tarea, el usuario, la experiencia lo que le da valor acá y hay que revalorizar a la tarea del profesor, pero tenemos que innovarnos, no dar matemáticas siglo XIV, siglo XV, sino que estamos en el siglo actual, entonces exige otro tipo de trabajo. Bueno, muchas gracias por la atención.